El cerebro, hay que estudiarle el peso, la estructura y el nombre. El peso en una persona adulta o en un niño, que es el caso de maestros que estamos manejando, perdón, va en relación alrededor de un kilo 350 gramos a un kilo y medio, el peso seco del cerebro. La estructura va a estar formada por dos hemisferios y estos hemisferios van a estar subdivididos, los lóbulos cerebrales, en relación a los huesos que cubren o que forman el cráneo. Es decir, tenemos el hueso frontal en la parte anterior, los huesos temporales en la parte lateral, los huesos parietales en la parte superior y el hueso occipital en la parte posterior, y estos nos van a permitir dar en relación a estos huesos el, el nombre de los lóbulos frontales, ¿no? Entonces, el lóbulo frontal, no tengo cursor aquí, pero bueno, el lóbulo frontal, nuestro lado, el lóbulo frontal estaría a la izquierda de la pantalla, lo que es el área prefrontal, como lo ven ahí. Se va a extender hasta todo desde los límites del hueso hasta el surco central, que es el área motora primaria. Y esto, aquí el surco central nos va a dividir el área motora primaria del área somestésica o área sensorial, que esto ya es el lóbulo parietal, que en la pantalla lo vemos en color gris. La región parietal, toda esta zona va en relación a funciones sensitivas. En la región occipital, que es lo amarillo y naranja que vemos, es donde se encuentran las áreas visuales primarias, y en la parte inferior tenemos el lóbulo temporal. El lóbulo frontal del lóbulo temporal están divididos por otro surco, otra división, que es el valle silviano, que esto nos divide el lóbulo frontal del lóbulo temporal, y en esta unión, en esta transición de estos lóbulos es donde se encuentra el área del lenguaje. Áreas sensitivas es donde tendríamos la recepción entre el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Esta es el área conocida como área de Wernicke, que la vemos ahí en verde. Y cuando se integra con la porción auditiva primaria en el lóbulo temporal a través del área de Wernicke, lo hacemos sensitivo, lo interpretamos y después pasa al área motora primaria, que es la que sería ejecutora para responder, y esto integra toda la función de comunicación. Ahora, los hemisferios se han dividido. Tenemos uno derecho, uno izquierdo. El izquierdo se le ha atribuido la función físico-matemática, y al lóbulo derecho funciones artísticas y todo esto. Más intuición relacionado al arte. Son como espejos. Vamos a tener funciones motoras en los dos lados, es decir, el hemisferio izquierdo me va a dar toda la función al hemicuerpo derecho, el hemisferio derecho me va a dar las funciones al hemicuerpo izquierdo en cuanto a las funciones motoras ejecutivas. Hay neuronas bilaterales que les llamaremos neuronas en espejo. Esto es muy importante para el tema que nos ocupa, porque esto puede condicionar funciones o alteraciones cuando hay descargas, que lo vamos a ver, que se van a manifestar en diferentes tipos de crisis convulsivas. ¿De acuerdo? Las áreas funcionales del cerebro, también esto es importante hacerles mención. ¿Por qué? Por lo que les comentaba, ¿no? En el área frontal, delante del surco central, es el área motora primaria. Detrás de esto todo es el área sensitiva primaria, y el área de Wernicke, las áreas occipitales, donde está el área visual. Todo esto es importante identificarlo y tener la base más o menos para identificar cuándo tenemos una crisis, porque las crisis convulsivas van a ser descargas en alguna área del cerebro, y en relación a dónde ocurra la descarga o la alteración eléctrica es la manifestación que va a tener el niño, el alumno o la persona que esté convulsionando, que tengamos el contacto y que tengamos en algún momento la responsabilidad
o necesidad de atenderlo, ¿de acuerdo? Esto, le reitero, el área rosa es el área motora primaria, y si alcanzan a apreciar, se dibuja un monito, que ese lo llamamos en el área neurológica como el homúnculo, es decir, una representación del cuerpo en la estructura del cerebro, tanto del área motora como del área sensitiva. Tenemos esa representación, les decía, del lado derecho y lo mismo del lado izquierdo. Esto está en todo, es como un espejo, pero va a dominar el hemicuerpo. Ahora, es muy importante el área en relación a la cara, en relación a las manos. ¿Por qué? Porque son áreas que movemos mucho, y entre más funciones tenga una estructura, más área del tejido cerebral va a ocupar. Nuestro cerebro es como un mapa, el mapa de nuestro cuerpo. Entonces, cuando vemos una manifestación, ese mapa nos va a marcar o nos lleva hacia dónde es lo que está ocurriendo en el cerebro. Por eso es importante si hay cambios motores o cambios sensitivos, o si tiene alguna alucinación auditiva o alguna alucinación visual. Eso nos va a orientar cuando son crisis parciales, que bueno, no quisiera adelantarme, pero sí las bases de que tengamos la noción de estas estructuras para poder identificar o poder atender. Esto es la representación eh, gráfica que tendríamos si fuera proporcional la estructura cerebral que tenemos con la capacidad sensitiva y motora. Pueden ver, la sensibilidad en las manos es enorme. Esto es enorme en relación a la cantidad de espacio en el cerebro que existe, en relación a la estructura anatómica que corresponde, que son las manos. La cara y el área del lenguaje son áreas muy importantes que también, y por eso se representan con estas deformaciones. La lengua es una estructura muy sensible, y por eso tiene esta representación tanto en área motora como en área sensitiva. Y estos serían los dos homúnculos. Esa es la representación anatómica si fuéramos en relación a la cantidad de tejido cerebral ocupado. Ahora, existen tres tipos de, de cableado, de membranas, que son las estructuras, la sustancia blanca. El cerebro tiene sus dos hemisferios. Estos hemisferios están divididos en lóbulos, y estos lóbulos están divididos en surcos y cisuras. Cuando hay un surco comunicándose con el surco adyacente, se va a comunicar a través de los axones de las neuronas, que llamaremos fibras de asociación. Es decir, asocian un giro con otro giro, lo que les comentaba hace un momento del área del lenguaje, ¿no? Tenemos la recepción en el área del lóbulo temporal, es el área auditiva. De aquí pasa a la región parietal, que es el área sensitiva, donde vamos a interpretar. Esa comunicación, que es el área de Wernicke, se da a través de estas fibras de asociación. Ahora, esa es una de las cualidades de una de las fibras. La siguiente sería una fibra de asociación, que comunicaría el lóbulo del lado derecho con el lado izquierdo, es decir, cruzamos la línea media, y ahí es donde está el cuerpo calloso, que es lo que va a unir los dos hemisferios, derecho e izquierdo, y que podamos trabajar en conjunto con todo el cerebro. Hay diferentes puntos de asociación. El cuerpo calloso es la principal, la comunicación intertalámica es otra, y una tercera variedad o tipo de fibras blancas que forman son las fibras de proyección, que esto es lo que va a formar casi toda la médula, la extensión del cerebro a través de la médula para formar los nervios periféricos y poder ser la función ejecutora del cerebro. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo irrito a parte del cerebro, estas fibras a través de esto se va a ir comunicando. Entonces, lo vamos a interpretar ahorita con las crisis convulsivas para tener. Esto que ven aquí es una representación, es un cableado. Si lo ven, son cables de entrada y salida.
Esto que ven ahora en pantalla es la representación, la suma de todas estas fibras, y vemos cómo cruzan una de lado a lado y cómo comunican un surco con el surco adyacente, y los mecanismos de proyección, que es como las fibras moradas, que son muy largas y van a salir del cerebro. Esto ya es un estudio funcional. Esto lo vemos en resonancias magnéticas y nos permite para ubicar lesiones y poder, dentro de algunas etiologías que pueden ser los tumores o las lesiones traumáticas, cuando hay que intervenir en estos pacientes, podemos identificar estas fibras ya funcionalmente y tratar de preservarlos para generar el menor daño cuando hay que tratarlos directamente o que requieran una cirugía. ¿De acuerdo? Ahora, eso es en estructura. Químicamente, las neuronas se van a comunicar, tenemos millones y millones de neuronas más que estrellas en el firmamento, y estas se van a comunicar entre ellas, y esto se da a través de la sinapsis. La sinapsis es la patita de cada neurona, cómo se va a comunicar con las neuronas de al lado, y a través del axón, les decía, el axón es la fibra más larga de cada neurona, y esto va a formar esas sustancias blancas que son las fibras de asociación para comunicarse de comunicación o de proyección. ¿De acuerdo? Entonces, estas sinapsis van a tener diferentes neurotransmisores. Estos que ven aquí en pantalla, los más importantes para el tema que nos ocupa es el glutamato y el GABA, que son excitadores e inhibidores, que estos son cuando hay un desequilibrio en algunas patologías, es cuando nos va a dar las epilepsias o las crisis convulsivas. Muy importante dentro de los neurotransmisores, los químicos de la felicidad. Aquí vemos la dopamina, cómo producirla, bueno, tratando de dormir de 7 a 9 horas, celebrando nuestros logros, haciendo ejercicio, la oxitocina, dando abrazo a cada quien que podamos, la meditación, siendo generosos, la serotonina son sustancias de felicidad. Hay que ser agradecido, disfrutar la vida, y las endorfinas después del ejercicio y algo como el baile. Todos estos son elementos importantes para mantener el bienestar del cerebro. Y llegando al punto, la epilepsia. La epilepsia hay que definir primero, bueno, para el estudio de la epilepsia es importante la clínica, tener un evento convulsivo o convulsiones repetitivas, un estudio eléctrico que es un electroencefalograma y un estudio de imagen. Y muy importante la edad de la persona que va a tener una crisis convulsiva, porque depende del grupo de edad, es la etiología que vamos a rastrear y poder asumir o dar tratamiento, pero esto es más para personal médico. En el aula quisiera darles las bases, tener una idea de qué es una convulsión, de qué es una epilepsia y qué hacer en ella. Entonces, teniendo esos tres elementos, la clínica que vamos a ver son cómo actuar en esto. Entonces, dentro de las mismas bases que quisiera hacerles saber, el electroencefalograma nos va a graficar la actividad eléctrica que ocurre en el cerebro. El cerebro, la comunicación, les decía, hay cambios químicos, la comunicación con esa química nos va a permitir la comunicación, y esto se transmite en voltaje, en electricidad, en energía, y esto se puede graficar. Entonces tenemos ondas delta desde lo más de 1 a 3 Hz, que es cuando uno está dormido profundamente sin sueños, es el sueño del bebé, de la paz y tranquilidad de un bebé. Ahí vamos a identificar ondas delta. Las ondas teta de 3.5 a 8 Hz de frecuencia, estamos en un sueño o en capacidades imaginativas, en reflexión y en sueños. El alfa, que es de 8 a 13 Hz, es en una persona despierta, físicamente relajada. Cuando tenemos actividad mental o que estamos haciendo cierta actividad,
vamos a estar en un estado beta. Esto es lo que más, cuando hacemos algún estudio, básicamente estamos en un beta. Cuando el paciente se relaja, vamos hacia el alfa, o cuando está en una actividad demandante que tiene que estar haciendo tareas mentales, entonces vamos hacia la frecuencia gamma, que es de 25 a 100 Hz. ¿De acuerdo? Estas son las ondas normales. Esto es lo que debemos de conocer nosotros como neurólogos o como neurocirujanos o como neurofisiólogos para cuando encontramos grafoelementos que son ondas diferentes a estos que les estoy comentando, que puede haber ondas punta lenta o diferentes variedades, van a romper la paz y tranquilidad o el equilibrio que existe en el manto cortical. Mis maestros, y bueno, así lo transmitimos, la actividad eléctrica del cerebro se debe de ver como un manto, como un espejo de agua, como el que tienen ahorita en pantalla, que se ve muy tranquilo, se ve con ondas que está en cierta actividad, pero muy homogénea, muy regular. Una descarga es como algo que perturba ese espejo de agua, ¿no? Es una descarga, eso se traduciría eléctricamente como una espiga, una punta onda, y eso va a generar ondas que depende de la intensidad o de la gravedad o de la habilidad que tenga en ese momento la persona, el alumno o quien está sufriendo el evento en ese momento, va a generar la manifestación clínica. Y esto es lo que va a romper esa tranquilidad y eso es lo que vamos a ver. Aquí en la parte superior se ve esa punta onda, esas espigas que si lo notan es evidente que hay un cambio que está ocurriendo. Es ya una piedra o algo que está entrando en ese espejo de agua. Aquí es más evidente, se repiten, hay unas espigas, unas puntas ahí que van haciéndose más evidentes. Y aquí en la mitad izquierda del estudio se identifica unas ondas alfa, beta, y después aparecen esas puntas ondas lentas que se desorganizan. Esto ya se manifiesta como una crisis convulsiva clínicamente. Eso es lo que vemos eléctricamente y clínicamente sería el paciente viéndolo ya en toda la extensión del cerebro, en toda la superficie, el paciente pierde la conciencia en ese momento. Entonces, aquí ya tenemos una actividad, un mar enfurecido, ese espejo de agua completamente desorganizado por diferentes actividades eléctricas o todas esas espigas que están ocurriendo simultáneamente que se van a traducir con movimientos tónico-clónicos, pérdida de la conciencia, caída, evacuación, se orina, todo lo que conlleva una crisis convulsiva. Y aquí es mucho más evidente, ¿no? Al inicio de la página, la actividad normal y después cómo se desorganiza y empiezan a aparecer estas ondas de descarga, que es lo que va a dar en forma irregular y así es como los vemos eléctricamente. Ok, eso es platicadito. Ahora, entrando a definiciones, ¿qué es una convulsión? Es la alteración paroxística de la actividad motora y o de la conducta limitada al tiempo debido a una descarga sincrónica anormal de las neuronas corticales. Todos nosotros, todas las personas tienen la posibilidad o podemos convulsionar. Una convulsión no es una enfermedad, una convulsión es esto, es un evento paroxístico que si haciéndolo burdamente es como un estornudo. No quiere decir que al estornudar tengas gripa o que tengas COVID, como es el momento actual, ¿no? Es un estornudo. Una convulsión por sí sola no te hace epiléptico. Definiremos crisis epilépticas o una epilepsia cuando es un fenómeno clínico estereotipado, paroxístico e intermitente, es decir, más de dos convulsiones van a hacernos sospechar o llevarnos al término de epilepsia. Y son fenómenos anormales, reclutantes, hipersincrónicos de la corteza cerebral, y la manifestación clínica va a depender de dónde se encuentra. Entonces, una convulsión es un evento convulsivo
Una epilepsia son eventos convulsivos repetitivos intermitentes que van a ocurrir en más de 2 ocasiones. Esto es lo que nos va a hacer la diferencial de entre una convulsión y una crisis. Ahora, el origen de las crisis convulsivas, les hablaba hace un momento, pueden ser cuando hay lesiones cerebrales que pueden ser tratadas, es el estudio que les mostraba. Dentro de la fisiopatología, el origen de las crisis son múltiples y se van a catalogar por el grupo de edad. En los niños generalmente un gran porcentaje son idiopáticas, no identificamos los factores responsables, puede haber factores genéticos y síndromes convulsivos relacionados al factor genético, al factor ambiental, familiar, que puede condicionar. Y les comentaba también, lo más importantes son estos dos sistemas, el sistema GABAérgico y el glutamergico, que son cuando se pierde el equilibrio de estos dos sistemas, es cuando vamos a tener la manifestación de una crisis convulsiva. Tipos de crisis, les decía, regresamos a las fibras, por eso la importancia de la anatomía, ¿no? Una crisis parcial se limita si rompemos la actividad eléctrica de ese espejo de agua en una sola parte, no se extiende a toda la corteza, eso será una crisis parcial. Una crisis parcial se puede localizar en el área auditiva y empezar a escuchar que platican con Dios y les está hablando alguien les está diciendo algo, cuando está en la zona auditiva. Cuando es en la zona sensitiva, en el área parietal, vamos a tener sensaciones dependiendo de ese homúnculo donde esté localizado la descarga. Puede haber esas sensaciones de frío, calor, dolor. Lo mismo en el área visual o en el área motora. Puede haber áreas motoras, hablábamos de lo más frecuente y con más extensión son las áreas de la mano, las áreas de la cara. Entonces empieza a haber un movimiento de las manos, que esos son crisis parciales, está localizado solamente a la mano. Ahora, si recuerdan el homúnculo, la mano está muy cerca a la cara y entonces esa crisis parcial puede hacerse compleja cuando está afectando la mano y después empieza a afectar la cara, es decir, esa onda, esa descarga va tomando más área del cerebro y va tomando las áreas adyacentes. Eso es un punto muy importante en la observación. Cuando llegan a tener una persona, un alumno o alguien en salón de clases que convulsiona, tomar el tiempo, cuánto tiempo lleva, si les avisa por algún grito o alguna cosa, o si fue una caída directamente, qué tipo de movimientos observar sus ojos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque empezamos, les reitero, la mano, luego la cara, o empieza la pierna y después la mano y después la cara, por la distribución. Y eso es una crisis parcial. Cuando ya involucra una segunda parte, la mano y la cara, ya se le conoce como crisis parciales complejas. Cuando cruza las fibras comisurales a través del cuerpo calloso y ya me activa los dos hemisferios, entonces esto sería la crisis secundariamente generalizada. Y en este momento esta crisis parcial secundariamente generalizada puede llegar a ser una crisis generalizada, que esto es en el momento que la actividad eléctrica o de descarga cruza la línea media, perdemos la conciencia. No puedes tener por anatomía una persona que esté convulsionando y consciente, con convulsión generalizada me refiero. Es decir, puede estar una crisis parcial en la cara y que se esté moviendo y que no pueda hablar o que tenga una alucinación, pero consciente, eso es una crisis parcial. Una crisis generalizada y hay pérdida de la conciencia y hay pérdida del tono muscular, hay caída y hay accidentes y eso es lo que hay que cuidar, ¿de acuerdo? Cuando estamos en el salón de clases es importante identificar los alumnos o personas que ya padecen crisis, estar muy pendiente de que si tienen necesidad de tomar su medicamento, lo estén tomando en tiempo y en forma para evitar estos eventos. Ahora, dentro de las crisis generalizadas,
las ausencias, que eso es lo más común en pequeños, las crisis mioclónicas, las crisis clónicas, que es el movimiento, las crisis tónicas se ponen muy rígidos solamente, o la mezcla de estos, que es la tónico-clónicas, que son las más comunes, que es lo que más espanta a casi todas las personas. ¿Por qué? Porque son muy aparatosas. Y las crisis atónicas va el alumno, la persona caminando y viene una caída directamente, o están sentados y se desploman. Esas son crisis, se pierde el tono completamente, y esto también llega a ser muy aparatoso, pero es difícil que lo encontremos en alguien que no conozca, que no se sepa epiléptico. Entonces es muy importante para las aulas, dentro del interrogatorio, dentro de la comunicación con la familia y con los alumnos en el salón de clase, conocer quién padece epilepsia para que eviten una situación que puede ser muy desagradable. Generalmente los padres de familia o los mismos alumnos los hacen saber por recomendación de los médicos. Entonces es muy importante que eso lo tengan en claro. Les comentaba la diferencia entre crisis parciales y generalizadas. ¿Qué es esto? La gran diferencia es el compromiso de la conciencia. Esto es cuando cruza. Una crisis parcial se mantiene en una sola área del cerebro, la parte que ustedes me quieran decir, puede convulsionar. La más común es el área frontal, porque es la estructura que más volumen ocupa. Entonces es el área premotora, el área motora primaria, y por eso los alcanzamos a ver con movimientos anormales como crisis parciales. Y las crisis generalizadas, bueno, esto es cuando esas crisis se hacen más grandes o ya se conocen como epilépticos. Dentro de las crisis motoras, les decía el tipo, cómo se comporta el músculo, pueden ser tónicas, atónicas, clónicas, mioclónicas o la mezcla de algunos de estos. Las crisis parciales, el nivel de conciencia sin alteración, la más frecuente son las motoras, por lo que les comentaba, el volumen cerebral más importante está en el lóbulo frontal y por tanto se lleva la gran posibilidad de hacer estos movimientos o estas convulsiones. Puede haber crisis parciales que son nada más las versivas, es decir, se giran por la espasticidad, el tono del cuello, y entonces se quedan trabados y empiezan a hacer una gesticulación y no generaliza, y entonces sigue como titulares o estando frente a grupo identifican una persona con estos cambios. Es importante apoyarlos. Es importante, estas crisis parciales no dejan el estado posictal y hay que identificar que no sean tics. Los tics son movimientos estereotipados, repetitivos, pueden tener también las personas. Este estado posictal lo vemos en las crisis generalizadas, es decir, después de una crisis parcial compleja generalizada, puede haber un estado de agotamiento. Esos neurotransmisores se agotan y por seguridad el cerebro entra en un reposo que puede durar de 15, 20 minutos a un par de horas. La crisis parcial compleja, hay una disminución de la conciencia, puede comenzar como simple, con y sin aura. Esto del aura es el fenómeno que puede identificar. Lo mismo que con las migrañas, hay algo que les avisa. A veces es una sensación en la boca del estómago cuando hay involucro de áreas autonómicas, un mal olor, un ruido, una olfacción diferente, luces. Eso lo alcanzan a identificar las personas que ya son epilépticas, conocen, identifican cuál es su aura y qué momento les puede condicionar esto, que pueden ser situaciones de estrés, situaciones de maldadas, no comer a sus horas. Y siendo epilépticos, la primer causa que puede condicionar un evento convulsivo es la omisión, una dosis de su tratamiento. Por eso es muy importante como maestros, como personas dentro de grupo, identificar a las personas que están bajo medicación para que esa dosis que puede ser tomada o que tiene que ser tomada en el horario de clases en el aula, les permitan que sea tomada, porque si no, esto puede llevar a una crisis parcial, a una crisis convulsiva, perdón.
Las crisis convulsivas, las de ausencia se les conoce como de pequeño mal porque no son tan aparatosas y es esta cese de la actividad motora y puede haber una caída directamente. Se quedan inexpresivos, friseados y si hay pérdida del tono puede haber las crisis atónicas. Eh, Infrecuentes en menores de 5 años, es más común en mujeres, no avisa. Estas son las crisis que llegan a pasar desapercibidas cuando no son atónicas, se quedan por segundos fijos y ausentes, se quedan paralizados y en un estado no se pierde el tono, se quedan ahí y entonces se llegan a catalogar como personas distraídas, alumnos de bajo rendimiento, pero es esa descarga, hagan de cuenta que se apaga la grabadora del cerebro, ¿no? No registra lo que está ocurriendo en ese momento y pueden ser segundos a minutos que si están tomando alguna materia o haciendo alguna actividad, ahí se pierde esa comunicación. Las crisis tónico-clónicos generalizadas, les digo, estas son las que más se evidencian y esto es lo más aparatoso por precisamente esos movimientos, ¿no? Se ponen rígidos y después empieza el clonus. El clonus es un movimiento rítmico y son las extremidades y la pérdida de la conciencia y llegan a manifestarse con un grito. ¿Por qué? Viene el tono y es el espasmo muscular de la parte abdominal y eso a través de las cuerdas bucales llega a dar un grito desgarrador, un grito muy forzado que es muy evidente, ¿no? Y a veces los familiares en casa o si están en el aula, bueno, es muy evidente cuando esto ocurre, ¿no? Y puede haber el vaciamiento vesical, la evacuación del recto, las mordeduras de la lengua con esto. Después de la crisis viene el cansancio y la respiración ruidosa. Esto es el estado posictal. Una convulsión por sí solita se va a limitar en segundos a minutos, no más allá de 3 minutos, 5 minutos como máximo. Si llega a más de 5 minutos, hay que darle la protección a la persona y pedir ayuda. Esto ya no se va posiblemente a solucionar en el aula. Una crisis convulsiva por sí solita se va a limitar por esos neurotransmisores que les comentaba. Entonces, por seguridad del cerebro, limita la expansión o que se siga replicando esa crisis. La fase tónica en las tónico-clónicas generalizadas dura de 10 a 30 segundos. Es una contracción sostenida. Viene ese grito, la pérdida del control esfinteriano y después viene la fase clónica, es decir, si le damos 30 segundos y luego otros 80 segundos, tenemos un minuto, minuto y medio. Y esto va a generar la fase clónica, psicoclónica. Les comentaba, en el aula o lo que nos ocupa es qué hacer con una persona que convulsiona. Lo más importante es que ustedes sepan ante qué están y tener la calma, ¿de acuerdo? Les decía, les repito, es que una crisis convulsiva se va a autolimitar en cuestión de minutos. Entonces, puede parecer, si nunca lo han visto, nunca lo han vivido, o si es un familiar, puede parecer eterno, pero son minutos y hay que estar muy tranquilos. Saber que esto se va a limitar en cuestión de 2, 3 minutos, va a pasar y podemos ya ayudarlo, asistirlo, ¿no? Hay que tranquilizar a quienes están alrededor. Si es una crisis generalizada, bueno, antes de la crisis generalizada, las crisis parciales, si logramos identificar, es darles el tiempo y acercarnos y comentar con ellos si tienen alguna necesidad de alguna medicación o qué es lo que está pasando, que haya comido a sus horas, que haya tenido su medicamento y la situación de estrés, que también eso puede activar la corteza cerebral, llevarnos hacia gamma por una preocupación, por un exceso de actividad cerebral y condicionar una crisis convulsiva. Las crisis parciales no tienen mayor problema, se van a limitar y es evidente. Las crisis convulsivas y las tónico-clónicas, esto es lo que más preocupa por lo aparatoso que llega a ser y esto es muy importante que tengamos la calma, tranquilizar a quienes están alrededor
La crisis generalizada nos lleva a una pérdida de la conciencia. Cuando identificamos por ese grito o por los movimientos que empieza a tener, hay que tratar de evitar la caída de esa persona y llevarlo al suelo, acomodarlo, acostarlo, proteger su cabeza con una chamarra, con algo, algo suave para que no se golpee. Una almohada sería ideal, pero bueno, en el aula pues no la tendremos, entonces una mochila o alguna cosa, aflojar corbatas, aflojar situaciones de presión en los pies, en la cintura, para que que no se generen puntos de presión o isquemia con los movimientos. Hay que tratar de ponerlos de lado, doblamos la pierna superior, lo giramos, o sea, lo giramos hacia alguno de los lados y hiperextendemos la cabeza para que no se acumulen secreciones. Uno de los grandes errores que es, tratan de proteger la boca, por si el paciente se muerde, si la persona se muerde, pues se puede perder hasta un pedacito de lengua, pero si ustedes o alguien trata de proteger esa lengua y meten un dedo, pueden perder un dedo. Entonces es muy, muy importante no interferir ni en los movimientos de las extremidades, ni tratar de abrir la boca nunca con nada. Ni meter la mano, ni meter lápices, ni meter nada, porque se va a limitar, y si ustedes meten algo, la presión de los maceteros, la presión que puede existir en las mandíbulas, sí pueden lastimar o destruir lo que ustedes puedan meter un lápiz, y esto lastimar más de lo que pueda lastimarse con sus dientes la misma persona. Entonces, prohibido meter la mano, prohibido acercarse a la boca. Puede parecer un tiempo excesivo el paciente o la persona, si está en una crisis convulsiva, lo van a ver que no respira en forma correcta, que no está respirando en forma regular. Hay una respiración agitada, puede haber el espumeo. Ese espumeo es la saliva y lo que se está haciendo el esfuerzo respirando por la boca. Puede haber cianosis por estar en una forma tónica, que no está el movimiento, sino está manteniéndose esa presión, pero esto se autolimita en cuestión de segundos a minutos. Entonces es muy importante que tengan la calma, que sepan esperar estos minutos, ponerlo en posición de lado, evitar que se golpee, evitar caídas. Eso es lo más importante como maestros o personas responsables de un grupo en un aula. ¿De acuerdo? Teniendo estas medidas es lo que hay que hacer. Y para el tiempo, identificar cómo fue para la descripción para las personas de rescate o de paramédicos o el mismo médico, ¿no? Tratar de identificar el tipo de epilepsia. Si no ha convulsionado él nunca, entonces una persona que convulsiona por primera vez, la primer causa de una persona no convulsiva o que no se conoce epiléptica, es hipoglicemia. Checar azúcar, eso es muy importante. Que no haya procesos febriles, que no tengamos antecedentes traumáticos, que no tengamos otras causas. Eso es lo importante, ¿no? Si ya se conoce epiléptico, entonces ya sabrán que esto se va a autolimitar, que es un evento que ya es repetitivo y conocido por la persona. Entonces darle ese tiempo, darle los cuidados de que no se lastime y darle el tiempo de que se recupere. No es necesario en una convulsión salir corriendo a urgencias, a menos de que sea una convulsión que persista más allá de 5 minutos, que se repita una segunda convulsión antes de media hora, o que no haya una recuperación de la conciencia entre estos dos eventos. Eso es muy importante. Si no se conoce como persona convulsiva, es pedir ayuda porque algo está pasando y va a depender de la edad, ¿de acuerdo? Entonces, los causas idiopáticas, sindromáticas y todo esto lo vemos antes de la adolescencia. Las causas traumáticas es la más común en los adolescentes por el tipo de actividades deportivas que empiezan a hacer, y es mucho más común en varones el trauma.
los traumatismos craneoencefálicos, y esto puede condicionar descargas o dejar secuelas como contusiones cerebrales y esto llevar a las a epilepsias secundarias. Y en un adulto mayor, en una persona arriba de los 25, 30 años, que empieza a convulsionar, que nunca ha convulsionado, hay que pensar en tumores como causa primaria. Pero primero se descartan las hipoglicemias. Les reitero, les repito, una convulsión no quiere decir que sean epilépticos. Por eso es importante monitorear tiempo, frecuencia, tipo de crisis y si se repite. Y si nunca ha convulsionado, si tienen si se llegan a encontrar con una persona en el aula que nunca ha convulsionado y es su primera vez, eso es lo más, lo crítico ahí sería llevarlo a diagnóstico. Por eso es importante estarlo vigilando, tiempos, características, movimientos, y si se pudiera tener o checar los niveles de azúcar en el momento de la crisis convulsiva, sería de mucha ayuda. En una crisis convulsiva, repitiendo, es tratar de protegerlo, ¿de acuerdo? Tratar de que no se lastime, proteger la cabeza y no interferir en el movimiento de las extremidades para permitir que la convulsión o esta descarga en la actividad eléctrica cerebral se lleve a cabo sin una consecuencia secundaria, como puede ser la broncoaspiración o si se caen el golpe directo a la cabeza y esto puede llevar a lesiones más graves, ¿no? Entonces, son las características y lo que quisiera transmitirles para el aula, ver que tengan muy claro estas medidas que hay que tomar ante una persona que está convulsionando. Y bueno, les reitero mi nombre, ya lo saben, Ulises Cervera. Y si tienen alguna pregunta o algo que quisieran ahondar, con todo gusto. Les presento al doctor Roton, un gran maestro con quien aprendimos anatomía. Todos los neurocirujanos, no del México, sino del mundo, ya se adelantó, y bueno, mis hijos que nos acompañaban en ese congreso. Les agradezco la atención y si tienen alguna pregunta, tratamos de resolverlas y en lo que podamos aportar estoy a sus órdenes.